a veces surgen casos en los que hay interés de estimar la diferencia entre la media, pues, de estas dos poblaciones. Y esto nos decía que nos ayudaba para, bueno, en ciertos casos, para medicamentos, para saber, ay, es que no sé cómo decirlo. Bueno, nos servía para estudios de farmacología y pues de otras cosas. Pues sí, no te claves en cuanto a que para farmacología. En realidad se utiliza en cualquier área del conocimiento. En este caso, tal vez el ejemplo pudiera ser enfocado para medir el efecto de los medicamentos, pero igual podemos medir los promedios o las medias de incidencia de casos en dos poblaciones. Por ejemplo, ahorita, ¿quién tiene más COVID? ¿Torreón o Gómez Palacio? Y tenemos que hacer una estimación porque son poblaciones diferentes. O sea, si fuéramos exactamente los mismos habitantes allá y acá, pues únicamente sacando el número de casos sabríamos si hay diferencia o no. Pero como son poblaciones diferentes, pues lo que podemos hacer es una comparación estimando la diferencia entre las medias o entre las proporciones, que eso es el tema que vamos a ver hoy. ¿Sí? Pero en general se aplica en cualquier área del conocimiento. ¿Sí? Ujú. Es más importante que lo comprendan que lo reciten en un área específica o que traten de encasillarlo con algo. ¿Sí? Ujú. Sí, doctor. Síguele. Eh, bueno, el ejemplo, una muestra de 2 individuos con síndrome de Down proporcionó pues una concentración media de ácido úrico en suero de, que sería X1 de 4.5 miligramos por cada 100 mililitros. Y otra muestra de 15 individuos normales de la misma edad y sexo tenía un valor de 3.4, esto sería X2. Y pues resulta lógico suponer que las dos poblaciones de concentraciones presentan una distribución normal con varianzas iguales. Y pues hay que encontrar el intervalo de confianza del 95% para mu1 y mu2. Y pues nos dice para una estimulación puntual de mu1 y mu2, pues les damos los valores de x1 menos x2, que pues ya les había mencionado que es 4.5 menos 3.4, es igual a 1.1. ¿Le puedes dar, por favor? Y en la tabla F se encuentra que el coeficiente de confiabilidad que corresponde a 0.95 es de 1.96. Y pues el error estándar está dado por la expresión. En este caso, pues cambiamos los números, que la varianza, ya dijimos que es igual para los dos y sería 1, y se divide entre N1 y N2, que es el número de personas de las que se tomó la muestra, que en el primero eran 12 personas con síndrome de Down y en el segundo eran 15 personas normales. Y pues en esto hacemos los cálculos y nos da que es igual a 0.39, el error estándar. Y pues el intervalo de confianza del 95% sería entonces 1.1, que era la resta que habíamos hecho anteriormente de x1 menos x2, más menos 1.96, que esto es de la tabla F, que sería pues el 95%, por 0.39, que sería el error estándar que acabamos de sacar. Entonces, pues aquí primero se hace la resta, que sería, bueno, perdón, primero se hace la multiplicación de 1.96 por 0.39 y nos da 0.8. Y primero se hace la resta, que sería 1.1 menos 0.8 es igual a 0.3. Y después la suma,
que 1.1 más 0.8 sería 1.9. ¿Le das, por favor? Pues esto se dice que tiene 95% de confianza de que la diferencia real μ1 y μ2 esté entre 0.3 y 1.9, porque pues al repetir el muestreo, el 95% de los intervalos construidos de esta manera incluirían la diferencia entre las medias reales. ¿Le das, por favor? Aquí es bien importante remarcar la interpretación del intervalo y la confianza. Normalmente cuando hablamos del intervalo de confianza, para el valor que nosotros queramos, si pones la anterior, donde viene la tablita de los valores de Z, Ajá, así como nos aprendimos, el hecho es la 3, así como nos aprendimos de memoria, o nos debemos de aprender de memoria, los porcentajes que pueden ser ubicados entre entre la -1 de desviación estándar y la +1, no se que ve, sería el Pamela. 68%. ¿Sí? Es en es en la lámina 3. Sí, es que no los estoy poniendo yo, Ya ven pero... que... ok. Ya ves que les había comentado que teníamos que ver que para aprendernos en forma... A ver, permítame. Doc. ¿Sí? Sí, ya ves que les había dicho que pusieran, que se memorizaran los valores de la proporción de personas o de individuos o de objetos de investigación que caen entre la -1 y la 1 desviación estándar, que era el 68%, ya que estimábamos que el 34% caía a cualquiera de los dos lados de la media en una distribución normal, y que el 95% quedaba entre las dos desviaciones estándar, -2 y +2, y que el 99% cabía en la tercera desviación estándar, -3 y +3. Del mismo modo, se tienen que memorizar estos porcentajes de confianza. ¿Esto qué significa? Que yo tengo la seguridad de acertar en un 90%, o en un 95%, o en un 99%. Así es la interpretación del intervalo. Entonces, en el ejemplo que estás dando, nosotros podemos decir que el valor que estamos buscando, que siempre también nos tenemos que referir al problema. ¿Sí? Estábamos buscando una diferencia, ¿sí? De un valor, ¿no? ¿De cuál era el problema? ¿Era en Downs? Sí, de Downs y de jóvenes normales. Ok. Entonces siempre vamos a tener que hacer referencia a eso. ¿Cuál era lo que buscábamos? ¿Sí? A ver, dale el anterior, donde viene planteado el problema. Dale, Pamela, En por la favor. lámina 1. Porque acuérdense, siempre vamos a responder un problema. Los valores estadísticos que obtengamos no tienen ningún sentido si no respondemos la pregunta. ¿Sí? Entonces aquí dice que queremos encontrar si hay diferencia en la concentración de ácido úrico, ¿sí? En suero entre los Down y los niños normales. ¿Sí? Si existe diferencia, ya que tenemos el valor de un grupo de 4.5 miligramos y el otro grupo tiene 3.4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que tenemos que nuestro intervalo se maneja del punto 3 al 1. ¿Qué? ¿Uno? Al 1.9. No, Ah, ya el sí, intervalo 1.9. es punto, Sí. a 1.9. Entonces, si nosotros tenemos el intervalo entre punto 3, ¿sí? A 1.9, ¿sí? El valor que nosotros vamos a encontrar de esa diferencia va a caer entre estos dos valores, y lo podemos asegurar o lo podemos afirmar con
un 95% de confianza de que suceda como nosotros estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esa diferencia 1.1, pues cae aquí, dentro del intervalo, ¿verdad? Y puede ser hasta 0.3 o hasta 1.9, con el 95% de probabilidades de que estamos en lo correcto, de que vamos a acertar en esa predicción. ¿Sí? De esa manera se leen los resultados. ¿Sí? Podemos afirmar con un 95% de confianza que la diferencia de los valores cae entre 0.3 y 1.9 en la diferencia del ácido úrico entre la población de niños Down y la población de niños normales. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, ¿hay diferencia entre ellos? Pues no, si cae en el intervalo, no se sale del intervalo, porque la diferencia real de los dos valores es 1.1, que está por debajo del 1.9. ¿Sí? Okay. Sí, doctor. ¿Qué más? Dámela. Entonces, esos valores del cuadrito hay que aprendérselos, ¿eh? Lo que vale el 90%, lo que vale el 95% y lo que vale el 99%. Generalmente el que usamos como estándar es el 95%, dándole un valor de Z al 1.96. Por eso cuando hacemos la operación, siempre decimos que es el valor del estadístico, ¿sí? Más, menos 1.96. ¿Sí? O sea, es el valor de Z para el 95% de confianza. ¿Sí? Si quisiéramos estimar más confianza al 99, tendríamos que agarrar el último del cuadrito. O si quisiéramos ir al 90% de confianza, tendríamos que agarrar el primer renglón. Pero ¿qué es lo que sucede con la confianza? Es decir, a ver, irnos al 9, al 90% quiere decir que nos podemos equivocar en 1 de cada 10 o en 10 de cada 100. Si nos vamos a cirugías, podemos decir que ese cirujano se va a equivocar o va a tener complicaciones en 10 cirugías de cada 100 que haga. ¿Sí? Y con esa seguridad. Y si nos vamos al 95%, quiere decir que nada más va a equivocarse en el 95%. O sea, en 5 de cada 100 se va a equivocar. Pero si nos vamos a un nivel de confianza del 99, pues únicamente le damos chance de que se equivoque en uno solo de los 100. Y eso tiene importancia conforme al fenómeno que estudiemos. Habrá algunos en los que necesitemos estrictamente que sea el mínimo error posible. Porque darle mucha manga ancha a alguien a que se equivoque 10 veces de 100, pues acuérdense que un volado es 50 y 50. Entre más se equivoque, por eso por abajo de 90, pues ya es inaceptable ese error. Ya alguien que se equivoca 15, o sea, el 85% de confianza, que se equivoca 15 de cada 100, pues ese ya no nos sirve. Casi nos estamos acercando al volado. ¿Sí? Ok, seguimos. Doctor. ¿Le das, por favor? Bueno, aquí vamos a ver la diferencia de muestras a partir de poblaciones no normales. Y nos decía que pues la construcción de un intervalo de confianza para la diferencia entre la media de dos poblaciones, cuando el muestreo se realiza a partir de poblaciones no normales, se lleva a cabo de la misma forma anterior si los tamaños de las muestras N1 y N2 son grandes. Y el ejemplo es que el ingreso medio familiar de una muestra de 75 pacientes admitidos a un hospital A fue de 6.800, que sería X1, mientras que el promedio basado en una muestra de 80 pacientes de un hospital B se encontró como 4.450, que sería X2. Y pues las desviaciones estándar de las poblaciones son A1, 600 y A2, 500. ¿Le puedes dar, por favor? Entonces,
Hay que encontrar el intervalo de confianza del 99% para μ1 y μ2. Y pues la estimación puntual de μ1 y μ2, pues hacemos lo que es la resta de x1 menos x2, que sería 6.800 menos 4.450, sería 2.350. Y utilizando la tabla de F, pues se encuentra que el coeficiente de confiabilidad es de 2.58 y pues el error estándar pues está dado por lo que es la ecuación y vamos a sustituir 600 sobre 75 pacientes en los que se hizo la muestra y 500 entre los 80 pacientes de los que se tomó la muestra y pues nos da que es igual a 89. ¿Le das? Y pues el intervalo de confianza del 99% sería de, bueno, 2.350 más menos 2.58, que sería pues el 99% por 89. Y pues ya hacemos primero la multiplicación, que 2.58 por 89 da 230. Y aquí primero hacemos la resta, 2.350 más, perdón, menos 230 da 2.120. Y luego hacemos la suma, que es 2.350 más 230 da 2.580. Y pues este, este resultado, este intervalo, se interpreta de forma habitual, como ya nos había explicado el doctor. Y le das. Bueno, sigue el intervalo de confianza para la proporción de una población y pues este intervalo en la salud se utiliza pues para saber qué proporción de los pacientes que reciben un tipo particular de tratamiento se va a recuperar o para saber qué proporción de alguna población va a tener cierta enfermedad o cuál proporción de la población va a ser inmune a una enfermedad. Pues para estimar la proporción de una población, primero se procede como con la media, se extrae una muestra de población de interés y se calcula la proporción. Tendremos esta fórmula que es el estimador más menos el coeficiente de confiabilidad por el error estándar. La fórmula al final va a quedar pues como la última que está aquí y ahorita veremos pues por qué. Es el estimador, que es la proporción de la muestra o el estimado que se calcula x sobre n, que pues en el ejemplo veremos bien qué número es x y qué número es n, aunque pues n ya sabemos que es el tamaño de la muestra, más menos el coeficiente de confiabilidad que pues se saca de esta tabla, que son estos los valores más comunes que se utilizan como nivel de confianza, y por el error estándar, que es pues toda esta fórmula que está adentro, así se calcula el error estándar. Ahora pues el ejemplo es dice, se lleva a cabo una encuesta para estudiar las prácticas de salud dentales y las actitudes de cierta población urbana de adultos. De los 300 adultos que fueron entrevistados, 123 de ellos dijeron que se sometían regularmente a una revisión dental 2 veces al año. El intervalo de confianza del 95% para P. Con base en estos datos, ¿cuál va a ser el intervalo de confianza? Vamos primero a sacar P para poder sustituir los valores en la fórmula y pues P va a ser igual a 123, que fueron los que dijeron que sí se sometían a una revisión dental, entre los 300 que fueron pues el total de la población entrevistada, lo cual nos va a dar 0.41. Después pues vamos a sacar el coeficiente de confiabilidad, que pues es del 95%, por lo cual vamos a revisar la tabla y vemos que el 95% es 1.96 y esto es lo que va a sustituirse en la fórmula. Y pues acá abajo ya tenemos la fórmula sustituida, que sería 0.41 más menos 1.96 por la raíz cuadrada de 0.41 por 1 menos 0.41
sobre 300, que es la muestra total. Y pues al realizar todas estas operaciones, pues nos va a dar esta multiplicación, hacemos esto, y luego al 0.41 le vamos a sumar lo que salió de aquí, que fue 0.05, y también se lo vamos a restar. Y pues de aquí nos van a salir estos resultados que van a ser pues un rango, y el resultado pues se va a leer así. Se tiene el 95% de confianza de que la proporción verdadera P esté entre 0.36 y 0.46, ya que al repartir el muestreo, el 95% de los intervalos constituidos en la forma del presente intervalo incluirán a la P verdadera, a la proporción verdadera. Bueno, continuamos con el intervalo de confianza para la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. Bueno, esta se utiliza cuando se tiene interés en conocer pues, magnitud de diferencia entre proporciones de poblaciones, como ya se mencionó. Por ejemplo, cuando se quieren comparar hombres con mujeres, dos grupos de edades, dos grupos socioeconómicos, o dos grupos diagnósticos respecto a una característica de interés. Y pues bueno, aquí lo proporciona la diferencia de las proporciones de las muestras, que sería proporción muestra al 1 menos proporción muestra al 2. Y pues ya como se ha visto, cuando un total y otro total son grandes, las proporciones de las poblaciones no van a estar demasiado próximas a 0 a 1, y se aplica el teorema del límite central, que puede utilizarse la teoría de la distribución normal para obtener los intervalos de confianza. Y pues el error estándar de la estimación se puede encontrar con esta expresión, que es raíz cuadrada de proporción muestra al 1 por 1 menos proporción muestra al 1 sobre el total, más la proporción muestra al 2 por 1 menos la proporción muestra al 2 entre el total 2. ¿Le das, Pamela, por favor? Y bueno, el intervalo para la diferencia de proporción de dos poblaciones, aquí, como se desconocen las proporciones de las poblaciones, un intervalo de confianza del 100, 1 menos alfa por ciento para proporción muestra al 1 menos proporción muestra al 2, va a estar dado por esta fórmula, que pues es la proporción muestra al 1 menos la proporción muestra al 2, más menos el intervalo de confianza, y pues ya lo que les mencioné ahorita, que es la fórmula que nos daban anteriormente. Y pues este intervalo se puede interpretar tanto de manera probabilística como práctica. ¿Le das, Pamela, por favor? Y pues aquí tenemos el ejemplo donde 200 pacientes que sufrían de cierta enfermedad fueron divididos al azar en dos grupos iguales, y del primer grupo, quienes recibieron el tratamiento estándar, 78 se recuperaron en un plazo de 3 días, y de los otros 100, quienes fueron tratados mediante un nuevo método, 90 se recuperaron también en 3 días. Y pues los médicos desearon estimar la diferencia verdadera en las proporciones de quienes se recuperaron en 3 días. Y pues la mejor estimación puntual de esta diferencia pues es la proporción muestral 1 menos la proporción muestral, es igual a 0.78 menos 0.90, que pues esto va a ser igual a 0.12. Y pues con un intervalo de confianza del 95% para proporción muestral 1 menos proporción muestral 2 es lo siguiente, que pues aquí nos da lo que valían cada uno, como se ve en el ejemplo, 0.78 menos 0.90 para los proporciones muestrales 1 y 2, más menos, como ya lo habíamos visto en la tabla, el valor de confiabilidad del 95 pues es igual a 1.96. Y pues ya aquí sustituimos los datos en la fórmula que nos dieron, y pues nos da esto. De la primera, de 0.78 por 0.22 sobre 100,
pues nos sale lo que es menos 0.12 y de la otra nos sale 10. Y pues ya aquí al último nos da menos 0.22 y menos 0.02. ¿Por qué está negativo? Porque los que se recuperaron con el método nuevo pues son más y por eso sale negativo, pero si lo hubiéramos puesto lo de acá arriba al revés, o sea, primero proporción muestra al 2 menos proporción, más proporción muestra al 1, pues hubiera salido un resultado positivo. Y pues ya aquí se dice que se tiene el 95% de confianza de que esta diferencia verdadera esté entre 0.02 y 0.22, que pues es como se interpreta esto. Y pues ya aproximadamente el 95% de estos intervalos van a constituirse de manera que, como se describió esto, y pues ya ahí se va a notar la diferencia verdadera. Y pues, ¿le das, Pamela? ¿Le das? Bueno, ahora vamos con la distribución T. Y para construir los intervalos de confianza para la media de una población. Jóvenes, me parece que se va a acabar el tiempo y creo que la distribución T la tenemos que ver con más detalle. Yo creo que esa la veremos el lunes, ¿no? Está bien. Para ver la diferencia ahorita, nada más en la casa, pues repasen lo que es la diferencia de las distribuciones, donde vamos a calcular los valores del intervalo de confianza, tanto para proporciones como para medias, ¿sí? Que son las más importantes en realidad. Ya la distribución T pues, ya entra en otro rubro que tenemos que ver con más confianza, con más detalle. ¿Sale? Nos vemos el lunes. Cuídense. Sí, doctor, gracias. Hasta el Ah. lunes.